Acto seguido, la presentación de la obra El juez constitucional y la garantía jurisdiccional del habeas corpus a cargo del doctor Nicolás Castro Patiño. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señora vicepresidenta de la Corte Constitucional, señores jueces de la misma Corte, señores exmagistrados, catedráticos y profesores universitarios, diputados, exdiputados, asambleístas, ilustres colegas y amigos, señoras y señores. Para mí es honroso presentar el libro El juez constitucional y la garantía jurisdiccional del habeas corpus, escrito por el doctor Manuel Viteri Olvera, porque es hijo del espíritu de un distinguido jurista que inició el ejercicio de la magistratura constitucional en el año 2006 como vocal del ex Tribunal Constitucional y desde el 2008 hasta la actualidad continúa como juez constitucional en la Corte Constitucional. De ahí que en el manual, como califica el doctor Viteri a su obra, él formule algunas reflexiones sobre el perfil y exigencias específicos que debe cumplir un juez constitucional. Creo coincidir con ustedes en la idea de que el juez es figura clave y central en el campo del resguardo de la juridicidad, interpretación y aplicación del derecho. Calamandrei hizo un elogio de los jueces y afirmó que el juez es el derecho hecho hombre y que es el custodio y fiador de nuestro honor y de nuestra libertad. Oídme bien, de nuestra libertad. Con estos sabios y fecundos criterios coincide el doctor Viteri Olvera en su manual, pero resalta en sus reflexiones la conciencia que él mismo tiene del poder que detenta el juez constitucional. Menciona al juez Olmes para recordarnos que fue quien dijo que la Constitución es lo que el juez dice que es, configurando así el cúmulo del potencial y del poder del juez. Por esto mismo hay que rodear al juez constitucional de garantías para que pueda ejercer su alto ministerio desde la vertiente de la independencia e imparcialidad. Él debe traducir en su gestión una firme creencia en los valores de la democracia y en la defensa y promoción de los derechos humanos para conseguir darle, dice el doctor Viteri, en la sentencia, fallo o dictamen que suscriba, materialidad o sustancia a la Constitución aplicada en cada caso concreto. Nosotros creemos que son válidos los argumentos que exhibe el doctor Viteri Olvera cuando hace estas reflexiones. Eso es justamente lo que anhelamos los abogados de todo el país. Es lo que exigimos y es lo que callada y devotamente demanda el pueblo ecuatoriano de todos sus jueces, incluidos los de la justicia constitucional, porque conocemos que el juez tiene que demostrar siempre su legitimación democrática para justificar verdaderamente
¿Cuál es el fundamento democrático en el que su poder descansa? No tiene otra alternativa, pues ética y jurídicamente está obligado a aplicar la voluntad del constituyente y no su propia voluntad, o la del gobernante de turno, como puede acaecer. Señala el doctor Viterio Olvera que el juez constitucional debe identificarse con un sistema axiológico en el que se reconozca y promocione la dignidad de la persona humana y en el que se controle al poder público, exigiendo de éste el respeto irrestricto de la Constitución y de la independencia y autonomía de la justicia constitucional. ¿Cuánta razón tiene el doctor Viterio Olvera en lo que dice? Nosotros pensamos que tomar en serio la Constitución y no como elemento de la coyuntura es una tarea mayor y la más radical de las revoluciones posibles. Tenemos un modelo de organización política denominado Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en el que prima el garantismo, que resulta clave en el paradigma y para cuya concreción deviene en esencial el rol protagónico y dinámico de los jueces, para que en efecto desempeñen el rol garantista que el modelo les asigna. Uno de los derechos fundamentales a protegerse es el de la libertad, bien jurídico tutelado por el habeas corpus y por el que se puede y debe aventurar la vida, como dice don Miguel de Cervantes en su inmortal obra El Quijote de la Mancha, en la que advierte que el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El doctor Viterio cita como antecedentes históricos del habeas corpus el interdicto homo libero exhibendo del derecho romano y el fuero manifestación de personas en el reino de Aragón en España. Pero el verdadero antecedente está en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215 en Inglaterra, específicamente en el artículo 39 que dispuso: ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos ni posesiones, a no ser por un juicio legal de sus iguales y por la ley del país. El objetivo de esta norma es defender a las personas contra las detenciones arbitrarias, pero va más allá. Constituye un antecedente del derecho a un juez imparcial y del debido proceso, al vincular la detención con la existencia de un juicio que debe ser legal. La fórmula del artículo 39 se convirtió en madre de todos los derechos fundamentales. La protección contra la detención y la persecución penal arbitraria es la raíz de la libertad. Martín Quiriele, en su libro Introducción a la Teoría del Estado, profesor de la Universidad de Colonia en Alemania, dice sobre el artículo 39: sin este derecho fundamental, el hombre está permanentemente amenazado. El miedo lo obliga a cerrar la boca. Un soberano siempre es sinónimo de terror, aun cuando maneje su poder con medida y con justicia. El súbdito vive con miedo y sin dignidad humana porque nunca puede estar seguro. Como ven, ilustres colegas y amigos, la Carta Magna es una condena al absolutismo gubernamental
personificado en esa época en el rey. Esa condena representa el inicio de la ideología del Estado constitucional. En el libro del doctor Viteri se confirman estas apreciaciones y se añade que en 1679 se dictó en Inglaterra la ley del habeas corpus y en 1689 el Bill of Rights, y que Estados Unidos de Norteamérica, siguiendo a Inglaterra, proclama en la Constitución de 1787 el habeas corpus, y luego esta garantía de la libertad se propagó hacia América Latina y otras latitudes. La primera Constitución de la República del Ecuador en la que aparece la institución del habeas corpus es la de 1929, que omitió precisar el funcionario competente para conocer y resolver la acción de habeas corpus. La Constitución de 1945 atribuyó la competencia para su conocimiento a los alcaldes y presidentes de consejo, y consta lo mismo en las constituciones de 1946 y 1967. La Constitución que entró en vigencia el 10 de agosto de 1979, acuérdense, época del inmortal Jaime Rodós Aguilera, con quien nosotros trabajamos. Estableció que el alcalde o presidente del consejo podía disponer en un plazo de 48 horas la libertad del reclamante si el detenido no era presentado, si no se exhibía la orden de detención, si ésta no cumplía los requisitos legales, si se hubiera incurrido en vicios de procedimiento o si se hubiera justificado el fundamento del recurso. La reforma constitucional de 1996 dispuso que el habeas corpus forme parte de la sección intitulada de la garantía de los derechos y atribuyó al Tribunal Constitucional, que reemplazó al Tribunal de Garantías Constitucionales, la competencia para conocer las apelaciones que se propusieren en contra de las resoluciones que hubieran negado un habeas corpus. La Constitución aprobada el 5 de junio de 1998 en Riobamba incluyó también el habeas corpus como una garantía del derecho a la libertad. Se continuó con la tradición de atribuir la competencia para conocerlo y resolverlo al alcalde, es decir, a una persona ajena a las tradicionales funciones del Estado, que goza de representatividad por ser de elección popular. La atribución que el doctor Viteri no comparte, pues valora que ser alcalde es un cargo político y de elección popular, lo que por regla general afecta la necesaria imparcialidad de quien ejerce tal función. La Constitución de 2008 introduce cambios sustanciales en el habeas corpus, pues además de establecer que tiene como objeto recuperar la libertad de quien está privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, precisa con acierto que también protege la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad y da un alcance mayor a la tutela que se puede conseguir a través de la acción de habeas corpus. Todo esto lo sintetiza bien en su obra el doctor Viteri, estableciendo las diferencias que existen en relación con el derecho protegido en la Constitución vigente comparada con la Constitución de 1998. Otro cambio fundamental fue transferir la competencia para conocer y resolver la acción de habeas corpus a un juez, y en el evento de que la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción debe interponerse ante la Corte Provincial de Justicia. El artículo 89 de la Constitución vigente permite realizar la audiencia en el lugar donde ocurra la privación de la libertad, es decir, no necesariamente en la judicatura. Y el artículo 90 establece el procedimiento a seguirse en el caso que se desconozca el lugar de privación de la libertad y existan indicios
sobre la intervención del Estado en tal hecho, tendiente a ubicar a la persona detenida y a los responsables. Incluso en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el habeas corpus tiene por objeto proteger, además de la vida, además de la libertad, la vida y la integridad física, otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, en escenarios tales como el exilio forzoso, destierro o expatriación, desaparición forzosa, tortura, trato cruel, inhumano o degradante y caducidad de la prisión preventiva, que sugiero revisarlos por su indiscutible importancia. El doctor Viteri aborda el tema de la naturaleza jurídica del habeas corpus, dilucidando que ya no hay duda de que se trata de una acción constitucional y no de un recurso, como tradicionalmente se lo consideró. También el doctor Viteri analiza si el habeas corpus es un derecho en sí mismo o una garantía que se le da a un derecho. Los derechos constitucionales tienen múltiples denominaciones: derechos fundamentales, derechos naturales, libertades personales, derechos humanos, entre otras, y se clasifican de distinta manera. Así, en la Constitución de 1998, el derecho a la libertad y otros conexos está considerado dentro de los derechos humanos de primera generación, o sea, los derechos civiles, que al igual que los derechos políticos, tenían protección judicial y se podían demandar judicialmente, a diferencia de otros que eran derechos programáticos o de cumplimiento progresivo. En contraste, la Constitución de 2008 clasifica los derechos en 7 categorías, y entre estas constan los derechos de libertad, donde están inmersos los llamados derechos civiles, y los derechos de protección, entre los que están las garantías básicas del derecho al debido proceso, especialmente en los procesos penales en casos de privación de la libertad. La Constitución del 2008 es garantista y tiene garantías para todos los derechos reconocidos y contra todo poder. Toda decisión del poder es justiciable. Hay en ella un sistema de garantías constitucionales para prevenir y reparar las violaciones de los derechos. Ferrajoli clasifica las garantías en primarias y secundarias, y entre estas constan las garantías jurisdiccionales, que son todas aquellas que emanan de los jueces que ejercen justicia constitucional mediante las acciones constitucionales propuestas contra actos y omisiones que violan los derechos humanos. En consecuencia, la acción de habeas corpus constituye una garantía jurisdiccional eminente en beneficio de la libertad de las personas y de derechos conexos a esta. Es el escudo protector de estas libertades, como acertadamente lo reitera el doctor Viteri en su obra. Menciona el doctor Viteri el procedimiento que debe seguirse en el habeas corpus, y al hacerlo destaca que el juez ha de tener en cuenta que si la entidad pública requerida no demuestra lo contrario o no suministra información, deberá presumir desiertos los fundamentos alegados por el accionante, invirtiéndose la carga de la prueba. Y agrega que de comprobarse la vulneración de derechos, el juez así debe declararlo y ordenar en sentencia su reparación integral, advirtiendo que rige lo que se conoce con el nombre de jurisdicción abierta, en el sentido de que los procesos constitucionales terminan con la ejecución integral de la sentencia, y no antes. Quien lee el libro del doctor Viteri podrá notar la pasión que ha puesto en destacar el rol de esta garantía jurisdiccional, concluyendo que el habeas corpus es el principal instrumento constitucional en el mundo para proteger la libertad individual contra las detenciones arbitrarias, ilegales o ilegítimas, por lo que ha sido incluido en los tratados internacionales de derechos humanos y en la mayoría de las constituciones
de Europa y América. Advertirá que teniendo el habeas corpus el objetivo de hacer una verificación judicial de la constitucionalidad de la privación de la libertad de una persona, la intervención contra este derecho siempre deberá observar dos principios fundamentales, el de legalidad y el de la reserva de ley. Tomará conciencia de que cuando se interviene el derecho a la libertad, deben observarse los requisitos de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución, todo lo cual confirma el principio y normas jurídicas según los cuales la privación de libertad es una medida excepcional, es decir, es de última ratio, por lo que su aplicación no puede ser la regla general, como expresamente lo dispone el numeral 1 del artículo 77 de la Constitución. La obra del doctor Viteri visibiliza la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido sobre la ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad de la privación de la libertad, citando muchos casos, y entre ellos el de Chaparro, Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, y Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia, abordando hacia el final nuestra jurisprudencia constitucional, pues la Corte Constitucional puede conocer procesos de habeas corpus solamente cuando se presenten acciones extraordinarias de protección, así como a través de la selección de una sentencia de habeas corpus ejecutoriada que le haya sido remitida para el desarrollo de su jurisprudencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86, numeral 5 de la Constitución. Ciertamente que mi colega y amigo Manuel Viteri ha escrito una obra útil para todos, de estudio y de consulta para el ejercicio de la cátedra, abogacía y magistratura. Pero lo que más me gusta del libro es que sirve para iluminar nuestras conciencias y movilizar nuestros espíritus para oponernos cívica y militantemente a quienes desde el ejercicio de un poder de corte autoritario pretendan intervenir abusivamente en nuestras libertades y en las libertades de los demás, porque en la defensa de estos valores vale la pena ofrendar hasta la vida para morir con dignidad. Oscar Wilde decía que para escribir un libro se necesitan dos requisitos. El primero, tener algo que decir. Y el segundo, decirlo, escribirlo. Y eso es lo que hoy ha hecho, y lo ha hecho bien, el doctor Manuel Viteri Olvera en su libro de texto que ha producido. Pero hay algo más. Vargas Llosa, el premio Nobel, decía también a este respecto que uno no escoge los títulos de sus obras, que son los hechos los que escogen lo que uno tiene que escribir. Y en el caso del doctor Viteri, como él mismo lo ha confesado, es su laburo en la Corte Constitucional, laburo, como dicen en la Argentina, que le ha llevado a escribir este hermoso libro que espero que todos